Hoy viajamos a uno de los lugares más inaccesibles y misteriosos de nuestro planeta, una franja de tierra olvidada que podría convertirse en el nuevo centro de gravedad de la geopolítica asiática. Ubicado entre las imponentes cumbres del Himalaya y el Hindu Kush, el corredor de Wakhan es escenario de una obra que desafía toda lógica y los presupuestos habituales de la ingeniería civil. Pero ¿cómo pudieron las autoridades locales anunciar la construcción de una conexión con China con un presupuesto tan reducido como $5 millones? ¿Cuál es el verdadero estado de esta infraestructura que los anuncios oficiales presentan en ocasiones como un eje estratégico? Y sobre todo, ¿por qué la frontera sigue completamente cerrada a pesar de las expectativas de apertura comercial? Responderemos a todas esas preguntas en este video. Para entender la importancia de lo que está ocurriendo allí, primero hay que mirar un mapa de esta región conocida como el Techo del Mundo. El corredor de Wakhan es una curiosidad geográfica heredada del siglo XIX. Una especie de dedo de tierra de unos 350 kilómetros de largo que se extiende hacia el este. En aquella época servía como zona de amortiguación entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso durante el llamado Gran Juego. Hoy, esta estrecha franja, que tiene entre 16 y 64 kilómetros de ancho, se ha convertido en una frontera directa con China, aunque completamente aislada. Durante décadas, la única forma de cruzar esta región era lomos de un yak o de un camello, atravesando pasos de montaña situados a más de 4.500 metros de altitud. Recientemente, los talibanes iniciaron la construcción de un camino de aproximadamente 120 kilómetros para conectar físicamente Afganistán con el gigante chino. Sobre el papel, el proyecto se presenta como una iniciativa estratégica para el futuro económico del país. Sin embargo, el presupuesto de apenas $5 millones anunciado por las autoridades de Kabul ha despertado el escepticismo de los expertos internacionales. Para ponerlo en perspectiva, los proyectos de carreteras en alta montaña suelen costar entre $500.000 y $5 millones por kilómetro, dependiendo de la complejidad del terreno. Con un presupuesto total de solo $5 millones para 120 kilómetros, resulta técnicamente imposible construir algo más que un camino muy básico y precario, completamente alejado de los estándares de seguridad necesarios para un transporte internacional de mercancías de forma regular. De hecho, esa cantidad apenas alcanza para cubrir el combustible de la maquinaria y los trabajos básicos de movimiento de tierra. Indica que se trata de una mejora de alcance local y no de una infraestructura de gran escala capaz de soportar un intenso flujo logístico. La realidad sobre el terreno está muy lejos de los términos elogiosos que a veces aparecen en los comunicados oficiales. Las observaciones disponibles describen un recorrido que se parece mucho más a un camino de alta montaña que a un corredor de transporte moderno. Para llegar al inicio de este trazado, primero hay que atravesar el túnel de Salang, ubicado a 3.400 metros de altitud. Se trata de un paso crítico de 2,6 kilómetros que con frecuencia queda bloqueado por las condiciones climáticas extremas o por problemas técnicos. Una vez dentro del corredor de Wakhan, la supuesta autopista resulta ser un simple camino de grava y tierra sin pavimento y sin señalización. Los primeros 80 kilómetros requieren más de 5 horas de una conducción extremadamente exigente, incluso con un vehículo todoterreno en perfecto estado. Estamos muy lejos del asfalto necesario para transportar contenedores pesados o mercancías delicadas. Las autoridades anunciaron que las obras habían finalizado en enero de 2024, sin embargo no existe ninguna evidencia material que confirme que la infraestructura esté completamente terminada y realmente operativa para un uso que vaya más allá de los vehículos livianos o camionetas. Es un camino de pioneros donde una simple avería mecánica puede convertirse rápidamente en una situación crítica debido a la ausencia de redes de comunicación y servicios de asistencia cercanos. Esta ruta demuestra una verdadera intención de romper el aislamiento de la región desde un punto de vista simbólico, pero por ahora representa más un proyecto político destinado a demostrar cierto grado de autonomía que una solución de transporte viable para el comercio internacional. Si Afganistán está intentando abrir esta conexión es porque su subsuelo podría albergar alguna de las mayores riquezas minerales del mundo. Las estimaciones geológicas hablan de recursos minerales valorados en cerca de $1 billón, entre ellos importantes yacimientos de litio, un recurso muy codiciado para la transición energética global. Para China, este potencial representa un interés estratégico evidente. Pekín ha mantenido su presencia diplomática en Kabul y sigue siendo uno de los principales socios económicos del país, aunque las empresas chinas continúan actuando con mucha cautela sobre el terreno. De hecho, China sigue demostrándose muy reservada respecto a una posible apertura de su frontera en el paso de Wajir, ubicado a unos 4.900 metros de altitud. Ese cierre hermético no responde únicamente a cuestiones de seguridad relacionadas con Xinjiang. Ante todo, se trata de un desafío geográfico y logístico de enormes proporciones que parece imposible de superar en el corto plazo. Del lado chino no existen infraestructuras preparadas para el transporte pesado en esta zona de altísima montaña, y tampoco se han informado sobre grandes obras que vayan al encuentro del camino construido por Afganistán.
Por eso, la idea de un importante flujo comercial a través de este paso sigue siendo por ahora pura especulación. Aunque las autoridades chinas mantienen vigilancia sobre la zona fronteriza, no existen pruebas públicas que demuestren la presencia de un dispositivo militar específico o de una barrera tecnológica al final de este camino. La frontera sigue siendo un territorio de silencio y hielo, donde las ambiciones políticas chocan con una realidad geográfica que hace imposible un verdadero aprovechamiento comercial sin inversiones que se contarían en miles de millones de dólares. Para los habitantes del corredor de Wakhan, cuya población se estima entre 10.000 y 15.000 personas, todos estos desafíos geopolíticos parecen pertenecer a un mundo completamente distinto. Estas comunidades, formadas por los Waki y por nómadas kirguises, han vivido durante siglos en un aislamiento casi total. Para ellos, la simple existencia de un camino transitable por vehículos, por más rudimentario que sea, representa un cambio enorme en su vida cotidiana. Lo que antes requería semanas de una dura caminata a través de las montañas, ahora puede hacerse en apenas unos días de viaje, facilitando el acceso a los centros urbanos para realizar los intercambios más básicos. En cuanto a la situación sanitaria, si bien Afganistán presenta elevados índices de mortalidad infantil, no existen datos suficientes para afirmar que el corredor de Wakhan registre por sí solo los peores indicadores del mundo. Aún así, el acceso a la atención médica sigue siendo uno de los mayores desafíos de esta región, donde los centros de salud son extremadamente escasos. La mejora de la movilidad gracias a este camino podría facilitar la llegada de servicios educativos o de mercados itinerantes. Sin embargo, esos posibles beneficios todavía deben ser respaldados por fuentes oficiales antes de ser presentados como hechos comprobados. Esta discreta modernización también convive con un fuerte control por parte de los servicios de seguridad que vigilan de cerca toda la zona. Los viajeros que han recorrido el corredor describen una desconfianza constante hacia el uso de cámaras y equipos para capturar imágenes, lo que demuestra que este proyecto está muy lejos de ser del corredor abierto y transparente que a veces presentan los comunicados oficiales. En conclusión, el camino del corredor de Wakhan refleja perfectamente las tensiones de un país que busca desesperadamente romper su aislamiento internacional. Por un lado, existe un verdadero esfuerzo por conectar esta región aislada, algo que beneficia a las comunidades locales al reducir los tiempos de viaje para cubrir sus necesidades más básicas. Por otro, existe una estrategia de comunicación política que intenta presentar un simple camino de tierra como un gran corredor estratégico, con el objetivo de reforzar la legitimidad del gobierno tanto dentro como fuera del país. Para que Afganistán llegue a convertirse en un verdadero centro de tránsito entre Asia Central y China, harán falta mucho más que 5 millones de dólares y algunas máquinas de movimiento de tierras. El corredor de Wakhan sigue siendo lo que siempre fue, una tierra de contrastes extraordinarios y de supervivencia, donde sus habitantes intentan adaptarse a los cambios tecnológicos bajo la mirada lejana de las montañas que marcan la frontera con China. Sin una infraestructura equivalente del lado chino y sin resolver los enormes obstáculos logísticos que aún existen, este proyecto seguirá siendo un camino solitario al servicio de una ambición que todavía está lejos de concretarse. Aún queda un largo recorrido antes de que Wakhan pueda convertirse en un eslabón de las nuevas rutas de la seda. Por ahora sigue siendo la montaña la que marca los tiempos y define los límites de lo que es técnicamente posible en este rincón del mundo. Con esto hemos llegado al final de este análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, no olviden dejar su like y contar en los comentarios qué opinan sobre este proyecto de carretera impulsado por los talibanes para conectar a Afganistán con China. Muy pronto habrá nuevos episodios, así que suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno. ¡Hasta la próxima!